Estamos de vuelta aquí en Tolerancia Cero y tenemos a nuestro invitado aquí en la mesa. Y yo, antes de pasar la palabra y empezar a preguntar, quiero hacer un full disclosure respecto de Isidro Solís. No solamente es un gran amigo mío de todos los tiempos, sino que además fue mi abogado en un caso de la Fiscalía Naval en mi contra el año 1988 y por quien tengo una gratitud enorme al respecto. Así es que tienen todo el derecho a pensar que si no he sido lo suficientemente acucioso después de esta entrevista, puede ser que haya algo de afectividad vinculada a eso. Gracias por estar acá, Isidro. Gracias, Fernando. Mónica. Ok, ya que Fernando nos remite a la época de la dictadura, yo quiero remitirnos a una declaración suya. Isidro, usted dice: el 4 de septiembre votaré rechazo con la misma fuerza y épica que dijimos no a Pinochet en el plebiscito de 1988. Más allá que sea válido votar apruebo, votar rechazo frente al proyecto de nueva constitución, ¿no será pasarse un par de pueblos, comparar con la época en que la decisión era entre una dictadura y democracia? La valoración que yo tengo de esta constitución es que es una constitución no solo, bueno, el proyecto es malo, pero institucionalmente es una constitución peligrosa para Chile. Y por lo tanto, sí, no estoy tratando de hacer un símil con la brutalidad de la dictadura de Pinochet, pero desde el punto de vista de los peligros para el desarrollo democrático del país, hay demasiados de ellos presentes en la Constitución y por eso que justifico esa frase. Es símil. Así es. Ya, no porque estemos en No. Ya. Es que ha ofendido a mucha gente esa comparación. Antes de ir a los contenidos, el presidente de la República, Gabriel Boric, dijo que es más incierto el rechazo que el apruebo. ¿Qué dice usted? A ver, yo tengo la impresión de que en general, todo el proceso y la forma en que está terminando le va restando cada día más incertidumbre. Hay cosas que ya están claras, hay cosas que han decantado en todos los sectores políticos. La primera es que, por cierto, que aquí va a haber un cambio constitucional muy sustantivo. Está claro que aquí va a haber una nueva constitución. O haya rechazo o haya apruebo. Está tan claro, ¿sabe por qué? Quiero citar una entrevista de Jorge Burgos a nuestra colega Paula Escobar en Influyentes en CNN Chile. Él dice: no estoy de acuerdo cuando se dice que la actual constitución está muerta, está en problemas, pero no está muerta. O sea, depende cómo usted tome la frase, porque si lo muera desde esto que está tan famoso ahora con el dictamen del Contralor, desde la primacía de la realidad, está viva. Lo acaba de decir Álvaro Elizalde, es una constitución que jurídicamente funciona, aunque carezca de legitimidad política frente a una gran mayoría del país, pero es la constitución. Lo que pasa es que yo creo que usted ahí tiene que sacar de una vez por todas esta frase buena para quienes la emplean, pero que no pasa de ser más que un elemento retórico, de que la constitución que tenemos es la constitución de Pinochet. Esta no es la constitución de Pinochet. Yo no le puse ni siquiera ese apellido. No, por eso le digo, pero que en general es parte del debate. Esta no es la constitución de Pinochet. Gana el rechazo. Cuénteme cuál va a ser el mecanismo que tenemos claro supuestamente todos los chilenos a través del cual se llega a una nueva constitución. ¿Cuál es ese mecanismo? O sea, yo estoy convencido, si usted me está preguntando a mí, es que no se puede retroceder de lo que ya avanzamos. No, yo le pregunto, ¿cuál es el mecanismo? ¿Usted sabe cuál sería? A ver, el mecanismo, la iniciativa va a volver a los poderes constituidos. Y por lo tanto, ¿quién tiene que tomar la primera decisión es el presidente de la República en conjunto con el Parlamento? Pero entonces, convengamos en que no sabemos, si es que gana el rechazo, a través de qué mecanismo se llegaría a una nueva constitución. No lo sabemos, hoy día no lo sabemos. Lo que pasa es que usted tiene que estar atenta siempre a lo que ha pasado en la historia. A ver, ¿cómo se hizo esta constitución? Se le preguntó a la ciudadanía. Le preguntaron: ¿usted quiere que siga la misma constitución o quiere una nueva constitución? Votaron que era una nueva constitución. 80%, perdón. Tenía dos preguntas. La segunda pregunta es cómo quiere que se haga. Claro. ¿Quiere que se haga por el Congreso, por un grupo de expertos, o el 78% votó quiero una convención constitucional? Y por lo tanto lo que hay que hacer es volver a preguntarle a la gente. Esa es su idea de lo que debiera hacerse, pero hoy día no sabemos. O sea, no he escuchado a ningún actor válido a estas alturas. No, perdón, sí, a los republicanos. Y Renovación Nacional no es válido porque hay senadores que no están de acuerdo con la idea de preguntarle a la gente, sino que creen, por ejemplo, que debiera ser, algunos creen eso, pero y otros si usted dicen le pregunta que debiera ser otra cosa. el documento que firmó el propio Renovación Nacional con la UDI, yo no soy de Renovación Nacional y por lo tanto no puedo contestar por ello, pero yo entiendo que la voluntad política de ese partido es participar en un
proceso ampliamente democrático y eso implica una primera consulta a la ciudadanía. Si usted la decisión radicara en ustedes, ¿cómo usted dice? Porque creo que en una entrevista en El País también dice, el 5 de septiembre vamos a tener que ponernos a trabajar en una buena constitución. ¿Cómo usted cree que se llegaría a ese resultado? Mire, yo creo que si queremos construir un camino con estabilidad, tenemos que rehacer completo lo que ya se hizo. O sea, hay que preguntarle al país. Completamente. Hay que volver a preguntarle por una razón muy sencilla. Volvemos a la pregunta de plebiscito de entrada, si usted quiere o no una nueva constitución. Así es, porque entre otras cosas, asumamos la realidad, el proceso de una u otra manera afectó el valor del proceso constituyente. O sea, uno puede decir a esta altura, sí, los constituyentes ya se fueron, fueron chascarros, fueron anécdotas, fueron tonteras, lo que usted quiera, pero le quiero decir, perdón, para terminar la frase, pero le quiero decir una cosa. A mí me encantaría que se hiciera una constitución hecha integralmente por una convención constituyente elegida directamente. Pero lo que yo estoy seguro es que después de lo que el país vio en el espectáculo que dieron los constituyentes, es que la mayoría que tuvimos para esa voluntad va a bajar muy violentamente. ¿Le puedo aprovechar de hacer otra pregunta? El rector Peña constantemente en sus múltiples artículos hace una diferencia para evaluar la propuesta de la nueva constitución entre lo que es subyacente y el articulado, o dicho de otras palabras, las concepciones que están detrás de la propuesta versus la técnica y las reglas. Usted ha criticado en todas sus apariciones públicas lo que en sus palabras es una propuesta constitucional indigenista. Usted está citando a Carlos Peña, en contra de la concepción de otorgar conferir derechos colectivos a los pueblos originarios, o está en contra del articulado? ¿Qué es lo que o ambos puede ser? No, claramente es contra el articulado. O sea, yo, y lo he dicho también en más de una entrevista, yo he asumido toda mi vida que nosotros tenemos una deuda con nuestro pueblo originario, que los gobiernos de la Concertación intentaron de una manera bastante intensa de saldarla, pero no lo logramos y además cometimos muchos errores. Nos centramos demasiado en algunos instrumentos que probaron no ser absolutamente eficaces para eso, como fue el tema de las tierras, y que el fondo de tierra se mantuvo todos los años, creció, pero no dio cuenta de otras necesidades del pueblo mapuche y que por lo tanto el conflicto se ha mantenido latente. Yo tengo la impresión de que tenemos todavía esa deuda y que la tenemos que pagar. Bueno, separando entonces que usted está a favor de la concepción detrás, pongamos lo que hoy día se cataloga como plurinacionalidad, ¿cómo usted lo pondría en el texto perfecto, ideal? A ver, yo creo que nosotros tenemos que hacer un reconocimiento constitucional a los pueblos originarios y eso ha estado pendiente desde el año 90. En la política de la Concertación ese ha sido un planteamiento de siempre, desde el gobierno, desde la campaña del presidente Elwin. O sea, el reconocimiento a los pueblos originarios debe estar en la Constitución y a partir de ahí nosotros debemos tener políticas que sean eficientes y en el más alto rango para poder solucionar los problemas del pueblo mapuche. No son solo problemas económicos. O sea, efectivamente nosotros debemos parar este etnocidio que se ha ido produciendo a lo largo de los años, en que afectamos sustantivamente, por ejemplo, el desarrollo y el reconocimiento de su lengua, la utilidad. Esos son elementos que permiten que una cultura siga viva. Los pueblos mapuches no pueden seguir siendo un objeto antropológico. Su cultura debe integrarse con la cultura chilena, pero eso no pasa por la institucionalidad que se generó en esta Constitución. Isidro, tú dijiste en varias entrevistas que esta era una Constitución peligrosa para la institucionalidad, peligrosa para el país. A ver, ¿cuáles son los peligros que pueden fundar una declaración como esa, que de alguna manera peligroso para el país, trae la visión de un descalabro mayor en materia institucional y quién sabe en materia civil? A ver, lo primero que yo he criticado es una deformación personal. Soy abogado y por lo tanto lo que más me conmueve en realidad es la institucionalidad jurídica, es lo que sigo todos los días y es lo que me muevo mejor. Y francamente todo el diseño de este pluralismo jurídico es una institucionalidad peligrosa.
Es una mala institucionalidad desde el primer momento cuando genera, ¿cierto?, varios sistemas jurídicos alternativos en los cuales voy a integrar al chileno, solo como uno más, en los cuales tenemos sistemas jurídicos que van a funcionar con un primer problema de base. No tienen, como decimos los abogados, no tienen fuente. No existen leyes escritas, no existen textos. Esas materias en base al principio de legalidad quedarían fuera. No, es que ese es el problema. Yo ahí, perdón... Eso requiere una legislación, que es una ley orgánica tribunal. Yo he escuchado eso y eso no está escrito en ninguna parte. El principio de legalidad no está escrito en ninguna parte. El principio de legalidad sí. Ah, ya, la necesidad... No, que me está diciendo que eso no está ahí. Ya. El problema que tenemos es que esa ley que citan de que para que empiece a funcionar la justicia indígena hay que dictar leyes, eso no está escrito en ninguna parte. En ninguna parte. Perdón, en esta constitución hay elementos que van a entrar de manera progresiva, y eso está regulado por ¿cómo se llama? Por las normas transitorias, y hay elementos que van a entrar en actum, que rigen en actum. Los sistemas de justicia son parte de los sistemas que rigen en actum. Al no tener las leyes que corresponden a un código razonable, la pregunta es, fuera de traspasar esa materia a probablemente la legislación, pero hay una segunda cosa mayor aún. Todos los casos de esa justicia plurinacional terminan en la Corte Suprema, que es por antonomasia el seguro del Estado más alto que tiene. A ver. Salvo que tú me digas que sabes que hay lugares donde se puede saltar la Corte Suprema. A ver. El artículo 309, y esto es una cosa que uno debería, a mí me encanta que digan que la gente lee la Constitución para terminar con el tema de la campaña, las fake news y todo el el artículo 309 que está dentro del capítulo 9 de los sistemas de justicia. El otro día hubo un abogado que sostuvo que estaba todo solucionado el artículo 308 porque dice que los tribunales de justicia se estructuran conforme al principio de unidad jurisdiccional, como base de su organización y funcionamiento están sujetos al mismo estatuto jurídico de los mismos principios. El problema es que este artículo 308 solo se aplica a lo que podríamos denominar los tribunales Winca, al sistema de justicia. Porque aquí, entre otras cosas, la incerteza total está establecida porque hay muy pocos leyendo artículos. El número 2 del artículo 309 que dice que la ley determinará los mecanismos de coordinación, de cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales. Lo voy a leer también. Usted me dijo que no remitía a la ley, yo lo estoy leyendo el número 2 del 309 que remite específicamente a la ley. Ahora igual queremos escuchar su opinión respecto a varios temas. Lo que pasa es que vamos al inciso primero. El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que en virtud a su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Es decir, cuando la ley habla del Sistema Nacional de Justicia, estamos claros que es solo la ley Winca. Partamos por una cosa Ahora al tiro. Partamos una cosa al tiro. ¿Cuáles son los códigos de justicia de los pueblos indígenas? No existen. No existen. Y por lo tanto, si no existen, ¿cuál es lo único que se puede referir? Estos deberán respetar los derechos... ¿Nacional, no? Estos deberán respetar los derechos fundamentales que establecen esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte. ¿Sí? ¿Cierto? Pero, por favor. El segundo inciso, que es el que usted lee, dice: la ley determinará los mecanismos de coordinación, de cooperación y de resolución de conflictos de competencia. Sí, lo leí. Los problemas competenciales dicen relación con las leyes procesales, no con las leyes sustantivas. Bueno, es que cuando no hay ley sustantiva está el principio de legalidad, pero más allá de eso, perdón, ¿a usted le parece que esto es muy importante? Sí, esto es muy importante porque después lo citan junto con el artículo 329, que sigue teniendo el mismo vacío. Es que sabe que tenemos hartas cosas más que preguntarle para que... La Corte Suprema conocerá y resolverá las impugnaciones deducidas contra las decisiones. ¿A usted le parece que con lo de la Corte Suprema, que con lo de que la ley coordina y con el principio de legalidad, le parece que es insuficiente? Ahora, no es solo eso lo que usted cree, que como hay peligros para la democracia, no solo el tema de la justicia. O sea, yo con el sistema de la justicia, habiéndose además en esta Constitución otorgado, porque una segunda cosa que se dice que no, habiéndoselo otorgado, ¿cierto?, competencia penal a la jurisdicción indígena,
según su ¿Está? interpretación. Pero La ¿cómo según mi que- interpretación? Porque hay otros juristas que dicen que no, basado en principio de legalidad. O sea, no vamos a zanjar eso aquí. Usted plantea su punto, hay otros juristas que plantean otros Pero puntos. sí, a ver, los sistemas de interpretación de la ley, mire, no están en la Constitución, están en el Código Civil, yo se lo saben todos los abogados. Y los sistemas de interpretación de la ley son la literalidad, ¿cierto? Cuando la literalidad no es sí lo sé, suficiente, también, y el el originalismo, elemento sí, está bien. sistemático y si no, Ya. el elemento ¿A usted histórico. le parece que Y ese perdón, tema no cuando está se bien propuso, zanjado? no, si está zanjado. Y Porque si- cuando se desde su propuso perspectiva. limitar la competencia, se votó en contra y lo Isidro, rechazaron. Si voy al otro tema, usted es abogado, yo soy asistente político. Cuando dijo peligroso también creí leer, pero me puedo equivocar, que usted ve en el sistema político problemas también eventualmente, una especie de regresión autoritaria probablemente No. por algunos defectos que tiene. ¿Qué es lo que piensa usted que, o sea, cuál es su evaluación del sistema político que nos propone esta convención? A ver, yo la verdad es que voy a hacer una confesión, que no ahí, pero es un tema de gusto. Yo he sido, y lo he declarado siempre, no tengo por qué negarlo ahora, he sido siempre un presidencialista. Entonces, si usted me pregunta, la verdad es que lo que veo es un sistema político original, por decirlo de alguna manera, que no existe en ninguna parte del mundo, porque un presidencialismo con un sistema bicameral asimétrico, eso sí que la verdad es una entelequia. O sea, en un sistema parlamentario, tener un sistema bicameral asimétrico es una cosa que tiene una cierta lógica. El tema es cómo funciona un presidencialismo con un sistema bicameral asimétrico. Eso es muy difícil entenderlo. Entonces, si usted me dice, pero ese no es mi tema, yo lo que he desarrollado en todas partes es el tema de la justicia. Isidro, disculpe, volviendo a la evaluación del texto, en la entrevista yo creo que citaba Fernando y Mónica, donde usted señala todos los males de esta propuesta, también dice que tiene elementos muy buenos que constituyen un avance en la institucionalidad chilena. Usted convive entre una evaluación bien dura al reconocimiento de los aspectos positivos. ¿Cuáles son los que usted cree que son más destacables de esta propuesta? A ver, yo creo que hay muchos elementos que son destacables. Por de pronto, la sola declaración de que Chile pasa a ser un Estado social de derecho es una tremenda declaración. Yo creo que la paridad es un avance, como se dice ahora, civilizatorio, y le podría decir muchos. El tema es, mire, si esto es como lo dijo el presidente Lagos, y yo la verdad es que sigo todo el curso de su planteamiento. En definitiva, esta no es una constitución que haya sido hecha ni por los demonios ni por los ángeles. Y por lo tanto, en todo el texto vamos a encontrar cosas buenas y cosas malas. Y el balance final de la gente como vota es si en definitiva lo que parece malo es más importante que lo que parece bueno. Desde mi punto de vista, yo encuentro que teniendo muchas cosas buenas de esta constitución y que van a servir de hecho de base para las futuras discusiones constitucionales si finalmente gana el rechazo, para mí el balance es que los elementos estructurales e institucionales son mucho más importantes. Dos y eso es cosas lo que me sobre lleva a eso. Yo votar creo que, rechazo. bueno, en democracia las personas votan por múltiples motivos, todos muy válidos y respetables, pero volviendo al expresidente Lagos que usted citaba, el presidente Lagos impulsó bastante el que se llegara a un acuerdo y que se pusieran los puntos sobre la mesa. Usted se ha referido bastante al tema de lo que usted dice, que son dos sistemas de justicia. Sin embargo, en el acuerdo de esta semana, de los partidos del oficialismo, se vuelve a tocar y a clarificar que justicia penal que quedan fuera del sistema de justicia indígena. ¿Para usted eso es insuficiente? ¿Le clarifica? El Consejo, también tocan el tema del Consejo, que tampoco le gusta. La conformación del Consejo de Justicia también es uno de los temas Sí. dentro del No, acuerdo. mire, el Consejo de Justicia, la verdad es que ha sido una vieja aspiración separar lo que son las funciones jurisdiccionales de los tribunales y básicamente de la Corte Suprema con la función administrativa. Yo no veo mayor problema en eso, más allá que uno pueda discutir la composición o si no. Lo otro que es válido discutir también es cuál ha sido el resultado de los consejos de justicia en el resto del mundo. O Pero sea, volviendo al perdón, en acuerdo, estos ¿para momentos en usted es Francia, suficiente o le quiero decir, insuficiente? por ejemplo, en Francia en estos momentos tienen paralizados los nombramientos de la Corte Suprema porque hay una disputa para la designación de dos integrantes del Tribunal Supremo. En Argentina, la verdad que porque estamos con cosas, la historia de
el Consejo de la Justicia ha sido un chiste durante los últimos gobiernos y en general no ha resultado bien. Pero eso es absolutamente... Pero voy a volver a mi tema anterior, porque usted ha hablado mucho y se lo respondí a Mónica sobre los delitos penales que tendría la justicia indígena, y en el acuerdo de los partidos del oficialismo de esta semana se explicita que la justicia indígena es para solo miembros del mismo pueblo, voluntaria, y no tendrá competencias respecto a los delitos penales. Con esa clarificación, ¿usted resuelve una de sus críticas más profundas a la propuesta o la mantiene? No, yo, mire, una de las... O sea, ¿sirvió el acuerdo o no, digamos? ¿El acuerdo clarifica su preocupación? A ver, el acuerdo yo creo que es un avance enorme desde el punto de vista político, sin ninguna duda. El acuerdo además hay que entenderlo como una voluntad de los partidos en darle solución a problemas que están presentes en el texto. El acuerdo es un reconocimiento que lo que dijimos durante mucho tiempo eran problemas reales y no fake news. Y por lo tanto, de una u otra manera, perdón, pero tenemos un punto de credibilidad desde ese momento. O sea, mientras se estaba discutiendo en la convención, cada vez que recibían una crítica, solo decían que las críticas eran mentira, fake news o campaña del terror. Y resulta que hoy día hay un acuerdo para solucionar todo eso que supuestamente eran mentiras, fake news y campaña del terror. A mí me encantaría que el acuerdo se pudiera implementar, pero creo que no se va a poder implementar, y ese es el punto por el cual nosotros nos vamos a mantener. ¿Y por qué no se va a poder implementar según usted? Por el consentimiento indígena. Tan sencillo como eso. O sea, en esta materia... ¿Porque esa reforma, según usted, requeriría consentimiento indígena? La de la justicia, por cierto. Por ejemplo. ¿Usted está seguro de eso? Porque sobre eso hay mucha discusión. Sí, si usted es un tema de interpretación, finalmente. Volvemos al mismo punto. Perdón, si vamos al tema. ¿Sí? Lo que pasa es que mis amigos y ex colegas políticos tienen la sensación de que todo puede ser arreglado con voluntad política. Pero en las instituciones eso no siempre es cierto. Porque los que van a interpretar esta Constitución no van a ser ni los senadores, ni los diputados, ni los ministros, ni siquiera el presidente. Van a ser los tribunales. Entonces hay que mirar esta Constitución con ojos de tribunal, no con ojos de voluntad política. Bueno, en la vida va a no tener todo un se rol puede... de implementación y discusión, Pero muchas perdón, cosas que a la materia legislativa. Sí, pero cuando se discuta si el a disposición de la ley consentimiento que se va a cuando discutir. se discuta si requiere o no requiere consentimiento, es lo que lo va a resolver, Perdón, van a ser los tribunales. En términos de proporción, te quiero hacer una pregunta. En términos de proporción, ¿qué proporción tiene todos los temas que tienen relación con la plurinacional, nacionalidad, los temas de reparación indígena, los temas de justicia indígena, para que tú hayas llegado a la convicción de que esto es peligroso y que no sirve para Chile? ¿Es ese el tema? Un país que no tiene mecanismos de resolución de conflictos es un país que no puede construir una verdadera paz. O sea, si hay una base que distingue a las naciones civilizadas, es tener justicia. Si tú no tienes una estructura de justicia que funcione, tú dices, francamente no puede funcionar. El kit del asunto que hace que tú digas de que esta es una constitución peligrosa tiene que ver con la forma en que es tratado el pueblo indígena en la constitución. Pero es que mira, te puedo dar ejemplo. Por ejemplo, despachemos primero lo del consentimiento. Lo leo. 191, inciso segundo. Ay, no va a leer el título del artículo. Perdón, del Estado regional y organización territorial. Participación en las entidades territoriales en el Estado regional. A eso se refiere el tema del consentimiento. Tanto así que Ruggiero Cosi, convencional de la derecha, dice que no se necesita consentimiento para las reformas. Rosa Catrileo dice que no se necesita. Perdón. Está en el Estado regional. Perdón, pero yo ya le dije, las normas de interpretación están en el Código Civil. No es una interpretación, entonces, eso es dónde está y a qué se refiere el consentimiento. Pero que léalo completo, porque dice, los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos del Estado regional. No, dice en sus derechos regional, por eso lleva un pero título. No, si vaya al texto, porque voy al texto, lo estoy leyendo el texto, puede decir. Mónica, la primera, créame, pero le creo, si la primera regla de interpretación de la ley es
la literalidad. Pero si, El Código Civil ¿y dice... dónde está? En el Estado regional. No, pero si estoy leyendo el texto, no Sí, estoy, po, pero en el si no capítulo importa dónde sexto. esté. ¿Cómo que no importa dónde No esté? importa dónde esté. Lo que pasa, a ver... No lo más zanjar, usted hizo Mónica, su punto, ya le hice el punto Mónica, que hacen no. varios juristas. No, porque... Ya, Mónica, sigue, o sea, sigue porque- con la idea. Dice, Contéstame por último la previo pregunta. informado en aquellas materias o asuntos que les afecten sus derechos reconocidos en la Constitución, dice, plural, en sus derechos reconocidos en esta Constitución. ¿Y cuáles son sus derechos? El artículo 34. Bueno, según usted, O sea, perdón, está en el todos- Estado regional. Todos los derechos reconocidos en el artículo 34, todos requieren consentimiento Usted sabe indígena que para cuando se ser quiso poner reformados. consentimiento respecto a reformas constitucionales, el Pleno lo rechazó, derecha e izquierda. Isidro, ¿qué opinión le merece que tanto exministro de la Concertación y la nueva mayoría hayan cruzado el Rubicón, como se dice, y estén votando con quienes nunca habían votado antes? ¿Qué tan cómodo se siente usted votando con el Partido Republicano, por ejemplo, que es una novedad política en Chile, es algo que no habíamos visto desde el 5 de octubre del 88? A mí me parece que es el hecho político de mayor relevancia en los últimos ¿Y qué meses. consecuencias cree que puede tener además eso? Claro. Daniel, yo voy a ir a votar solo. Uno nunca vota completamente solo y menos un hombre con su experiencia política. ese, ¿no? Perdón, yo el 4 voy a ir a votar solo, yo voy a pero votar ¿qué por mis efecto cree que convicciones. puede tener? Yo ¿No no le tengo- parece que hay no un hecho político ahí más o menos significativo? O sea, hay muchos hechos Te agrego, políticos también vas a significativos. coincidir con Yaitul. Además, exactamente, imagínate, tenemos hay muchos hechos políticos que son significativos, porque en este momento, al votarse esta Constitución, efectivamente se van a generar en torno al bolsón de votos muchos alineamientos. Acá no pesa el voto de un ministro, ni de 5, ni de 10, ni de esto, son millones de votos. Y siempre sabemos que la derecha en este país es aproximadamente un tercio. Si el 50 y tantos % llegara a rechazar esta Constitución, no son 5 ministros los que se dieron vuelta. Son millones de chilenos que votaban por la centroizquierda que se van a dar vuelta. ¿Y usted que está tan... Y eso, dos cositas, ¿eso provoca algún efecto más a largo plazo o se queda en el plebiscito según usted? Yo creo que todos los partidos van a tener que revisar exactamente la vitalidad con la que quedan después de ese resultado y pueden venir reordenamientos políticos. ¿Usted cree que sí? Sí, pero Se sin puede duda. articular. ¿Y Sin duda. usted que fue no solo ministro, sino que también cercano incluso en lo personal a la expresidenta Michelle Bachelet? ¿Qué ¿A le su parece que ella abogado? esté, sí, claro, a su abogado además también, qué le parece que ella esté en el apruebo? Pero perfectamente legítimo. No sé. Y también es legítimo que usted esté en el Por rechazo, eso, pero exacto. no le hizo reflexionar a usted, no le hizo algún sentido. No, yo reconozco, respeto su derecho. Ella fue muy sincera. De hecho, es la primera persona que inaugura esta frase que ahora se ha transformado en un lugar común de que no es perfecta. Cuando nosotros decíamos que no era perfecta y todos nos daban capoteras en las calles, y apenas la presidenta dijo no es perfecta, más se asemeja a lo que yo siempre soñé, dijeron bucha, parece que efectivamente no era perfecta, bueno, pero ya la dejamos pasar. Y por lo tanto la presidenta ha sido muy sincera. Ella va a votar con lo que los católicos denominan la fe del carbonero. ¿Cómo es? Perdón, no me lo sé. ¿Cuál es la fe? Daniel se lo ¿La puede fe de? explicar. ¿Perdón? La fe del carbonero. Ya, Básicamente pero usted no- significa que va a votar con una Claro, fe ciega. sí, Ciega. no, sí. Entonces, Eso- yo desgraciadamente no tengo esa fe. Claro, porque para Pero usted no es que no no solo tengo la fe la del explicación no es Si que no usted solo sea quiere tener una perfecta. nueva constitución y va a rechazar, ¿también tiene algo de fe ciega? Un poquito, todas las opciones tienen esa dimensión. Como yo soy un político viejo, he aprendido a regirme por la realidad. Yo sé que en definitiva las palabras en política no son escrituras públicas y por lo tanto los que hacen cumplir los compromisos son los hechos y las fuerzas. No es la voluntad siempre. La verdad es que la voluntad en política es un elemento accesorio. Pero por lo mismo le digo, si usted quiere tener una nueva constitución, como lo señaló en esta entrevista, y va a rechazar, porque dice que después hay que tener esta discusión, el pueblo tendrá que volver a escoger, tiene una dimensión de fe ciega también. Es un poco... O sea, Ambas opciones reúnen un componente, no solo la opción de la presidenta Bachelet. tengo la fe en que tenemos un pueblo bastante inteligente y además bastante constante, y por lo tanto yo tengo la fe de que cuando le pregunten
entre otras cosas porque tengo la tranquilidad de que ya el presidente Boric anticipó de que si gana el rechazo él va a llamar de todas maneras a un proceso para generar una nueva constitución en democracia, y por lo tanto yo tengo la absoluta tranquilidad de que eso va a pasar. Fe ciega también, solo para... En todas las críticas que usted hace, porque frente a todo esto hay distintos puntos de vista, pero respecto a los convencionales, ¿usted cree que aquí hubo intenciones de que las cosas salieran de una forma? ¿Aquí hubo falta de experiencia? ¿Aquí hubo exceso de academicismo? Porque usted tiene ¿por qué le nombro cosas negativas? Porque usted tiene una visión crítica, si no le nombraré cosas positivas. ¿O qué? Y esto es como las preguntas alternativas, todas las anteriores. Isidro, déjame hacer usted una pregunta que queda muy poquito rato, pero sobre otro tema que probablemente está incluido ahí, pero que te afecta a ti porque fuiste parte de eso. Tú fuiste parte de la creación en democracia de un sistema de seguridad y de informaciones. Así es. Se creó una cosa que fue bastante traumático en un momento dado porque no todos lo veían como algo bueno. Hoy día ese sistema, ¿qué te parece a ti? Que no existe. Que no existe, ¿no? ¿Qué planteamiento tiene el boceto de Constitución al respecto en términos de generar, porque todo no cuesta nada decir, oye, hay que mejorar la inteligencia policial, pero a ver, tú estuviste ahí en un momento dado en que eso fue hiper, yo te diría, discutible. ¿Ah? No nos gustaba que la nueva democracia tuviera un sistema de informaciones, que tuviera eventualmente personas que eran infiltrados y que soplaban, en fin, un montón de cosas. Ok. ¿Dónde está la nueva visión de seguridad pública basada en inteligencia que tú puedes percibir tanto en la Constitución como en la lógica que debiera emanar de los gobiernos? Fíjate que te voy a hacer una cita del contexto que yo creo que es súper explicativo del desarrollo. Nosotros, como Concertación de Partidos para la Democracia, tuvimos la misma ingenuidad con que se inauguró este gobierno. Y nosotros pensamos en un momento determinado que la sola asunción de un gobierno democrático iba a ser que las fuerzas paramilitares que estaban por quebrantar al Estado y crear una cosa totalmente distinta, simplemente se iban a paralizar y se iban a disolver. De esa ensoñación, la verdad es que despertamos brutalmente con el asesinato del senador Guzmán. Y a toda carrera tuvimos que generar una institución que logró ser bastante eficiente. Nosotros, la verdad es que combatimos al principio a 3 organizaciones militares de ultraizquierda que estaban perfectamente equipadas y entrenadas, y logramos desmontarla en muy pocos años. O sea, en 3 años de trabajo la verdad es que logramos desmontarla, afortunadamente además sin muertos, sin víctimas. Solo encarcelamos a toda esa clase de gente con un gran trabajo de inteligencia. Pero este gobierno yo creo que tiene esa misma ensoñación con la que nosotros partimos, y de una u otra manera despertaron con el viaje de la ministra Siche a la Araucanía. Las declaraciones de Yautol, o sea, sirven para que de verdad se rompa de una vez por todas el ensueño. Ahora, ¿y si dicho rompe, eso, usted cree que siguen ensoñados? si no rompen el ensueño, la verdad es que les va a costar muy caro. ¿Qué va a pasar? Va a seguir creciendo el alzamiento militar que hay en la región de la Araucanía, y lo que va a pasar es una cosa muy desgraciada. Cuando usted confronta a movimientos armados que tienen un mal entrenamiento, que son pocas personas, que su armamento es más bien rústico, la verdad es que eventualmente la anulación de esos cuerpos es relativamente fácil y normalmente incruenta. Si usted deja pasar el tiempo y permite que esto se transforme en movimientos militares de verdad potentes, o sea, si como dice Yautol, siguen comprando armas y tiros con la plata que se roban de las forestales, en algún momento usted puede terminar como el fenómeno argentino. O sea, cuando las columnas montoneras se movilizaron en el norte argentino en el año 74-75, llegaron a tener 20.000 hombres armados. Y desgraciadamente combatir a eso no se hace sin muertos. Si Chile quiere evitarse, ese dolor tiene que intervenir temprano. No puede esperar a que siga creciendo.
porque eso no va a retroceder solo. Ahora, eso ¿Y eso? es un factor de usar las herramientas de gobierno, no necesariamente de algo que esté escrito en la Constitución. A ver, entonces vamos a la Constitución. Yo tengo la impresión de que la Constitución es lo que es por las personas que participaron y porque aquí había objetivos políticos. Y de una otra manera, todos sabemos que los colectivos, como que se llama, identitarios y los colectivos indigenistas tienen una forma de Estado a la que están aspirando. Y ellos están aspirando a un Estado que sea lo suficientemente débil para poder derrotarlo. O sea, si a nadie se le olvidó que el estado de emergencia había que poner en la Constitución. Ahí hubo la voluntad deliberada de privar al poder de una herramienta de control. Y por lo tanto, efectivamente, la Constitución no tiene muy buenas herramientas para el control de lo que es la seguridad del Estado. Isidro Solís, muchas gracias. Hacemos una pausa y volvemos con el Minuto de Confianza.